Trabajé como trailero en Sonora allá por el año 2001, y lo que más solía transportar era ganado vivo, en especial puercos. Todos los traileros que conozco de aquella época tuvieron algún encuentro extraño con lo sobrenatural, y no sé si tiene algo que ver con esos animales en específico o no, pero esta historia me pasó a mí, y fue una de las más inquietantes que viví. Esa noche llevaba unos 200 puercos desde una granja del interior hasta el matadero. Era tarde y el camino ya lo conocía de memoria. El tráiler era de esos, con jaula de metal, con rejillas por los lados para ventilar y con el piso preparado para que los animales no resbalen. Los puercos iban apretados y el ruido de ellos era constante, aunque uno se acostumbra rápido. Gruñidos, resoplidos, golpes de cuerpo contra el metal, chillidos de vez en cuando. Eso es lo más habitual. Yo iba escuchando un programa en la radio, porque en una ruta tan tranquila y de noche me preocupaba quedarme dormido. Me mantenía entretenido con cualquier cosa, pensando mis cosas y poniéndole atención a lo que decían en la radio, cuando en un momento, sin aviso, sonó un chillido peculiar. Fue un chillido desagradable y muy fuerte, que sinceramente me hizo tensarme en el asiento. No fue el quejido típico de cuando se empujan o se pisan. Fue más exagerado. El chillido de un puerco como si lo estuvieran matando. Me tensé de inmediato. Lo primero que pensé fue que alguno se había lastimado, o que quizás se atoró con algo. Así que me orillé donde pude y me bajé a revisar. Al acercarme a la jaula, lo que encontré no encajó con lo que acababa de escuchar. No había alboroto y no había ningún animal chillando. Los puercos estaban en silencio, devolviéndome la mirada mientras los alumbraba con una linterna. Se escuchaba el resuello normal y el movimiento leve de cuerpos acomodándose, pero nada de gritos ni pelea. Le di una vuelta entera al tráiler, y no había nada fuera de lugar. Me quedé ahí unos segundos más, esperando que el chillido se repitiera para ubicarlo, pero no pasó. Pensé que tal vez lo imaginé, o que el chillido había venido del monte, que alguien vivía por ahí cerca y mataron un cerdo. La verdad no estaba muy interesado en buscar explicaciones. Seguí mi camino, escuchando la radio y procurando no caer en ningún hueco para evitar que los animales se tropezaran o se cayeran. Al cabo de un rato estaba tan concentrado en mis pensamientos que apenas me di cuenta de un sonido que rompió con el silencio normal del camino. Era una risa baja, gutural, que por un momento confundí con el programa que estaba escuchando por la radio. Por lo que recuerdo, no era raro que metieran risas grabadas o que hubiera locutores riéndose. Pero luego escuché otra, y esta vez no parecía venir de la radio. Luego otra más. Eran demasiado parecidas entre sí, y no eran claras ni humanas, pero tampoco eran sonidos animales comunes. Eran risas profundas, como carcajadas contenidas que venían desde atrás, desde la jaula donde estaban los puercos. Era una risa que parecía nacer desde la garganta, y se podía sentir que eran risas de burla. Acababa de apagar la radio y me empecé a sentir muy incómodo porque no tenía una respuesta lógica para explicar esas risas que, en lugar de detenerse, se iban multiplicando. Ahí ya no hubo forma de engañarme a mí mismo. Las risas estaban ahí y venían de atrás, donde estaban los cerdos. Volteé a ver por los espejos laterales, buscando cualquier cosa que justificara el ruido. En esa clase de camión uno ve parte de la jaula por los costados, y con ayuda de la luz de la carretera, alcancé a ver unas trompas de puerco asomándose por la rejilla. Eran varios puercos pegados al metal, con el hocico afuera, respirando, moviéndose. Y mientras tanto las risas no paraban. Yo conozco los sonidos de un puerco, sus gruñidos y chillidos. Pero un puerco no se ríe así. Creo que ni siquiera pueden hacer un sonido parecido a una risa. Además, las risas eran demasiado parecidas a una risa humana, pero guturales y profundas.
como si quisieran imitar a un puerco. Dios sabe que hubiese querido frenar en seco y bajarme del camión en ese instante, pero ese tramo de camino hasta llegar al matadero estaba completamente solo, y esa sensación de aislamiento era todavía peor en esa situación. Al final tuve que apretar el volante y seguir manejando, haciéndome el sordo para tolerar las carcajadas que venían detrás de mí. No me atreví a bajar a revisar en ningún momento, porque en el estómago yo podía sentir que había algo en la parte de atrás del camión, que era mejor para mí no verla. A ratos se callaban y yo sentía alivio, pero justo cuando pensaba que quizás ya había pasado, volvían de golpe, más fuertes. La llanta golpeaba algún bache y las risas parecían contestar. Cambiaba de carril y el sonido parecía aumentar de nuevo. Esa fue otra cosa que me molestó. No parecía un ruido suelto, sino que reaccionaba a lo que yo hacía. Llegué al matadero alrededor de la 1 de la mañana. El lugar tenía luz fuerte como siempre, y di gracias a Dios porque las risas se detuvieron. Había gente trabajando, me estacioné donde correspondía. En ese momento me di cuenta de que las manos me temblaban, pero fingí normalidad. Hablé con el administrador y firmé lo que tenía que firmar. Luego regresé al camión donde estaban haciendo el conteo de los animales. Los trabajadores comenzaron a bajar a los animales, y los puercos salían empujándose, chillando como en cualquier descarga. Yo estaba atento a ver si alguno de esos animales se reía, o si me miraba. Cualquier cosa que me demostrara que no lo había imaginado todo, pero solo eran animales de granja. Cuando casi habían terminado de bajar a todos los cerdos, uno de los trabajadores se quedó mirando hacia adentro de la jaula. Dijo que había un animal que no se movía. Yo me acerqué también. Dentro, en un rincón, había un puerco muerto. Pensamos que fue un infarto o algo así, pero revisamos y tenía una herida en la frente. Era un orificio, como si le hubieran clavado un punzón directo en la cabeza. Esa fue la señal más clara para mí. Ese puerco muerto con esa herida cerró el círculo de lo que yo había sentido desde que empezaron las risas. Hubo algo en ese viaje que no fue normal. Esa noche, desde que escuché el chillido de un puerco en la parte de atrás, algo me acompañó. Algo que no era parte del cargamento y que definitivamente no era un puerco. Creo en los espíritus, pero no creo que un simple fantasma fuera capaz de matar a un animal así. Por eso creo que algo más, algo que no era humano. Un ser demoníaco se metió en el camión y decidió jugar con mi cabeza, con los animales, o con ambos. En los años que trabajé después volví a transportar puercos muchas veces. Volví a escuchar chillidos y, en algunas ocasiones, oí ruidos extraños desde el cargamento. Risas, golpes, llantos muy humanos, pero nunca algo tan fuerte como aquella noche. Por eso, creo que esos animales pueden atraer a algo, aunque eso ya son especulaciones mías. Historias de carretera son tus favoritas, así que suscríbete y dale me gusta si quieres más videos de este tema. Gracias por escucharme. Buenas noches, Glenn. Me llamo Samira y espero que tengas tiempo de leer esta historia. Esto me pasó en 2010, cuando todavía vivía en Tangancícuaro de Arista, antes de mudarme a Ciudad de México. Tangancícuaro es un pueblo mediano en la vía hacia Guadalajara. Hay tramos donde la carretera se abre a 4 carriles y a los lados hay negocios de camino, talleres, una gasolinera y taquerías más que todo. Yo trabajaba medio tiempo en una taquería de esas. Tenía 19 años y el turno de noche me convenía porque de día ayudaba en casa y en la tarde estudiaba. No era mi trabajo soñado, pero me daba dinero y algo de independencia. La noche del suceso estaba a punto de terminar mi turno. Eran como las 11, quizá un poco más. Se escuchaban carros pasando de vez en cuando, algún camión a lo lejos y el ruido normal de carretera.
Yo ya había limpiado la plancha y recogido las mesas, cuando dos voces me llamaron, Roxana y Diego. Ellos dos son parte de mi grupo de amistades cercanas y vivían justo al otro lado de la carretera, en unas casas que quedaban justo ahí en el camino. Me saludaron y me dijeron que si quería pasara por ahí en un rato, porque estaban platicando y tomándose algo. Yo les dije que sí, que en un rato iba. Era viernes después de todo, y no tenía prisa porque mi casa quedaba relativamente cerca, y podía irme caminando cuando quisiera. Cuando terminé mi turno, le dije al dueño que ya me iba. Me puse mi suéter, guardé mis cosas y salí. Desde la orilla de la taquería miré hacia donde estaban mis amigos sentados. Estaban afuera de una de las casas riéndose. Recuerdo que no estaba pensando nada en particular. Solo tenía que cruzar la carretera, como tantas otras veces. Es cierto que no era una calle pequeña, sino una carretera de 4 carriles. Pero a esa hora no había tantos carros como en la tarde. Y aún así me fijé. Me acerqué al borde del asfalto y miré a la izquierda. No venía nadie, así que les hice una seña con la mano a mis amigos. No recuerdo qué les dije. Y comencé a cruzar la carretera. Ellos me contestaron con otra seña, y creo que solo había dado 4 o 5 pasos cuando escuché una bocina fuerte y larga. De esas de camión grande, de tráiler. Esa cosa me perforó los oídos. Lo escuché tan cerca que pensé que era mi jefe con una bocina de aire. Pero ese pensamiento fue fugaz. Tan rápido como pude giré a mi izquierda. Y por Dios santo, no sé de dónde salió. Pero vi un tráiler gigantesco ya encima de mí. ¿Cómo se acercó tanto sin que lo oyera o sin que sus luces me molestaran? No lo sé. Pero me acuerdo de la altura, de lo masivo que era con respecto a mí. No tuve tiempo de pensar ni margen de reacción, como en las películas que la gente logra apartarse de un salto. En ese segundo solo tuve tiempo de entender con total claridad que me iba a morir. No pensé en mi mamá ni en mi papá, ni vi mi vida pasar. Lo único que pasó por mi cabeza fue un simple ya. Fue como aceptar algo inevitable y esperé el golpe. Pero el golpe no llegó como debía. En lugar de sentir un impacto seco, sentí otra cosa. Fue como si por todo mi cuerpo pasara una descarga eléctrica fuerte y dolorosa. Un flujo que me atravesó de golpe y me hizo temblar con violencia. Fue una sensación brutal que me entumeció. Los músculos se me endurecieron y al mismo tiempo dejé de sentir las manos y las piernas. Lo siguiente que recuerdo es que el camión por un instante me pareció traslúcido. No sé si esa es la palabra exacta, pero es lo más cercano. Era como ver algo que está y no está. Como una cosa con forma y luces, pero con el cuerpo raro. Como si no fuera totalmente sólido. Es una imagen que se me quedó grabada en la memoria porque fue lo último que vi. Después de eso, nada. No recuerdo caer ni gritar, ni el sonido de un motor alejándose. Simplemente se me cerraron los ojos, y supongo que caí inconsciente en el asfalto. Me desperté en el hospital del pueblo por la mañana, aunque para mí fue como un abrir y cerrar de ojos. Estaba rodeada por mis papás, los dos bien preocupados. Intenté preguntar qué pasó, pero antes de que pudiera hablar bien, un doctor y una enfermera entraron y me hicieron esas preguntas típicas para medir conciencia. Mi nombre, dónde estaba, qué día era. Me revisaron las pupilas. Me pidieron que moviera las manos. Yo estaba confundida, pero podía responder. Al final me dijeron que estaba bien, que me iban a dejar con mi familia un rato, y en eso entraron mis dos amigos. Cuando me quedé a solas con mis papás y mis amigos, lo primero que pregunté fue cómo estaba viva. Todos estaban muy tensos, pero yo estaba extrañamente tranquila y les expliqué que me había golpeado un camión. Mis amigos se vieron entre ellos confundidos. Me dijeron que no hubo ningún camión. Pensé que me lo decían para que yo no me asustara, pero entonces me explicaron lo que ellos vieron. Según ellos, yo crucé la carretera y me estaban viendo, todo normal. Pero cuando iba por el primer carril,
Me empezaron a ver rara. Dijeron que como que me tambaleé, que me quedé quieta un segundo y luego me desmayé. No hubo ningún tráiler que me atropellara, por eso estaba intacta. Apenas tenía un raspón en el brazo por la caída. Mis amigos cruzaron rápido para rescatarme, que casi se los lleva un carro a ellos por querer llegar. Me levantaron y me llevaron al hospital del pueblo. Mientras me contaban eso, yo sentía una mezcla horrible. Por un lado sentía alivio, pero por el otro una tremenda confusión, ya que si no me atropelló un camión, entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Ninguno vio un tráiler ni escuchó esa bocina que yo escuché tan cerca. Yo les dije que yo había visto un tráiler atropellarme y sentido una descarga, que sentí algo que me recorrió el cuerpo y que todo se me apagó. Obviamente, después de decir algo así, comenzaron a hacerme una multitud de exámenes y revisiones para entender qué me había pasado y por qué había visto algo así. Yo no tenía historial psiquiátrico ni tomaba medicaciones, y tampoco encontraron nada extraño en mi cuerpo. Tenía 19 y estaba sana, trabajaba y caminaba diario. Al final me convencieron de que se me bajó la presión, y que por el estrés y el cansancio del día vi algo que realmente no estaba ahí. Me mandaron vitaminas y reposo y todo quedó en el pasado. Terminé aceptando lo que me decían para no preocupar más a mis papás. Pero yo sé cómo se siente marearse o desmayarse. Y esa noche no fue nada de eso. Durante semanas me dio miedo cruzar la carretera. Y cada vez que un tráiler pasaba por la vía, yo me quedaba rígida. Y también me quedé con una duda que me persigue todavía. He aceptado que tal vez aluciné. Pero entonces vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué lo sentí tan físico? Hay una idea que me da vergüenza decir, pero es la única que, aunque suene loca, encaja con mi experiencia. Que esa noche un tráiler que no estaba en este plano me atravesó. Si hubiese sido una alucinación, entendería que no hubiese impacto, pero esa electricidad como si me hubiera rozado otra cosa, y no puedo ignorarla. También he pensado en otras dimensiones, y a veces me pregunto si, en otra versión de esa noche, yo sí morí. Si en otra carretera, en otro Tangancícuaro, en otro 2010, el camión sí me pegó, y lo que yo sentí aquí fue el eco de eso. No lo sé, pero desde entonces, cada vez que escucho una bocina de tráiler muy cerca, siento esa misma corriente eléctrica recorriéndome el cuerpo, como si algo estuviera a punto de arrollarme otra vez. Manejé tráiler casi 40 años, y aunque ahora estoy retirado, en ese tiempo junté muchas historias de carretera. Algunas se explican fácil, porque es un trabajo agotador, y es normal ver cosas cuando llevas mucho sin detenerte, pero otras no son tan sencillas de procesar. Y este relato que quiero compartir, nunca pude acomodarlo bien. Lo he revivido muchas veces y no he terminado de entender cómo fue que sucedió. Pasó a principios de los 90, y yo tenía 32 años. Me tocó un viaje rumbo a Querétaro y era temporada vacacional, en una época en la que se llenaban las autopistas. En aquel tiempo yo ya conocía rutas alternas y carreteras secundarias, y aunque no eran cómodas, sí me podía ahorrar muchas horas de camino. La que iba recorriendo en esa ocasión era estrecha y llena de curvas, pero la mayoría de los tramos estaban bien iluminados. Calculó que eran las 9 de la noche y caía una llovizna ligera. Yo iba solo, y la radio no tenía buena señal, así que la tenía apagada. A la salida de un pueblo, en un tramo donde todavía se veían algunas casas dispersas, y luego puro campo, vi a una mujer en la orilla de la carretera haciendo autostop. En ese momento se me vinieron a la cabeza las leyendas de fantasmas que uno escucha de carretera, pero esa mujer no se veía como en las historias típicas, vestida de blanco y con el cabello negro. Esta se veía bastante normal, con el cabello amarrado con un moño, ropa de colores, y lo que más me llamó la atención fue la cara.
No era una cara tranquila. Era una expresión de urgencia. Pensé que era tarde y además estaba lloviendo, por lo que dejar a alguien hacia la orilla no era buena idea. Me detuve y ella se subió al tráiler sin que yo tuviera que insistir. Se presentó como Abigail luego de darme 1.000.000 de gracias, y comenzó a quejarse del frío que hacía. Traía las manos húmedas, y estaba temblando mientras me explicaba que su novio la había abandonado en la carretera después de una discusión, dejándola ahí sin más. Yo seguí manejando y traté de no meterme demasiado en el asunto, porque se notaba que Abigail estaba molesta y triste. Intenté preguntarle lo básico para ubicarla, saber a dónde iba, si quería que la llevara a un lugar específico o si había alguien que pudiera ir a buscarla. Ella respondía, pero con el paso de los minutos empezó a pasar algo extraño. Sus respuestas no encajaban bien con lo que yo preguntaba. Contestaba como si yo hubiera dicho otra cosa. Era como si estuviera siguiendo una conversación distinta a la que yo estaba teniendo con ella. A ratos hablaba de detalles que yo no había mencionado, y empezó a portarse diferente, más nerviosa, molesta e inquieta. Ella empezó a cambiar de actitud de forma irregular. En un momento parecía que había recobrado la calma y al minuto siguiente se puso rígida, mirando hacia la ventana. Se acomodaba con brusquedad, diciéndome que eso que pregunté era inadecuado, aunque yo para esas alturas estaba en silencio. Yo manejaba con ambas manos, la vista al frente, como siempre, y aún así, ella reaccionaba como si estuviera invadiéndola. En su cara se veía una desconfianza que crecía por segundos, y empezó a tensarse de tal manera que la cabina, que es un espacio cerrado, se sintió más pequeña. Y de pronto, de un segundo a otro, se desesperó mucho y se movió con violencia, mientras gritaba desesperada que dejara de tocarla. Fue un instante rápido y absurdo. Iba conmigo en la cabina, con el tráiler en movimiento, y de pronto actuaba como si estuviera siendo atacada. Antes de que yo pudiera procesar qué estaba pasando, Abigail abrió y se lanzó del tráiler. Yo iba rápido porque estábamos en una recta, alrededor de 70 kilómetros por hora. En una carretera así con llovizna y asfalto húmedo, esa velocidad ya es peligrosa para cualquier maniobra. Frené de inmediato, pero el tráiler siguió avanzando por un trecho largo, mientras yo quemaba los neumáticos, hasta que al fin se detuvo. Todo lo que yo esperaba ver al bajar era un cuerpo en el piso, varios metros por detrás del camión. Una mujer destrozada por el golpe del asfalto, o en el mejor de los casos una persona muy mal herida. Pero lo que vi no fue eso, ya que al rodear el camión no logré distinguir a nadie y al mirar por el otro lado, ahí estaba Abigail de pie. No estaba en el suelo, herida o sangrando. Estaba firme como si hubiera bajado con calma del camión. Tenía el cabello y la ropa en su lugar y una mirada cargada de rabia. Era una mirada de odio muy directa e intensa que yo no lograba entender, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, pero ni bien abrí la boca. Abigail soltó un grito terrible antes de salir corriendo hacia el monte. Se metió en la oscuridad, entre los matorrales, hacia donde no había nada más que campo y árboles, como si conociera el lugar. Yo me quedé parado un segundo sin moverme, pensando en si seguirla o no, pero al final retrocedí y volví a montarme en mi camión. En cuanto subí me golpeó un olor que no estaba antes en la cabina. No era el olor normal de humedad que se mete cuando llueve, sino un aroma desagradable, como a tierra mojada mezclada con algo que se echó a perder. El olor me pegó fuerte en la garganta y me provocó náuseas de inmediato. En la tela del asiento del copiloto quedó marcada la humedad donde Abigail estuvo sentada, y en el piso quedaron marcas de lodo. Un sentimiento de extrañeza me hizo saber que acababa de vivir algo inexplicable. Una caída así,
A esa velocidad, no se supera de pie y sin daño. Antes de arrancar de nuevo miré hacia el monte, tratando de ubicarla, pero la oscuridad y la llovizna se la tragaron en segundos. Esperé a ver si escuchaba algo más, pero lo único que quedó fue el sonido de la llovizna suave y el motor. Bajé la ventana para ventilar la cabina y me fui de ahí tan rápido como me lo permitió el camino. El aire frío y la llovizna entraron, pero el olor no se fue de inmediato. Se quedó pegado al asiento del copiloto hasta la mañana siguiente, que paré en un pueblo para limpiarlo con jabón y agua caliente. Mientras tanto, durante el resto del viaje esa madrugada, tuve la fuerte sensación de que en realidad nunca había subido una persona normal a mi tráiler. Y no solo lo pensaba por ese salto imposible de sobrevivir, sino por las respuestas sin sentido, las reacciones como si yo fuera otro, y sobre todo, la forma en que al final, su rabia no parecía dirigida a mí por un malentendido, sino como si yo representara algo más para ella. Con los años he escuchado muchas versiones de historias parecidas. Una mujer que pide aventón, la que se mete y luego desaparece, la que deja frío en la cabina, la que deja malos olores. En mi caso no desapareció dentro del camión. Se lanzó, cayó sin lastimarse y se metió al monte, como si el objetivo no fuera llegar a ningún lado, sino subirse conmigo un rato y luego irse. He intentado explicarlo como un brote psicótico, como alguien alterado por drogas o por una crisis. Pero esa explicación no sostiene la parte en la que esa mujer saltó de un camión en movimiento y no se hizo nada en el proceso. He tenido tiempo para meditar todas las posibilidades de lo que pudo pasar esa noche. Y la única certeza que me queda es que algo muy raro tuvo que pasar esa noche. Solo tengo una hipótesis. Algo terrible pasó en esa carretera. Algo le pasó a Abigail. Y su aparición se manifestó en mi tráiler. El olor a humedad y a muerte se quedó impregnado en mi tráiler hasta la mañana siguiente. Y en mi mente solo espero que Abigail logre encontrar la paz, que una noche alguien le arrebató. Hola Glenn, mi nombre es Moisés, y soy trailero en Estados Unidos desde hace 15 años. Siempre escucho tus historias en mis viajes, y al final decidí enviarte uno de mis relatos. Espero que puedas compartirlo con la comunidad. Sucedió en el año 2018, a mediados de octubre. Lo recuerdo bien porque ya había decoraciones por Halloween. A todas estas, yo estaba llevando una carga de acero desde Detroit hasta Tucson, en el estado de Arizona. Había sido un viaje extremadamente largo, y dado que los cilindros de acero que llevaba detrás de mí eran una carga extremadamente delicada y peligrosa, estuve tenso durante todo el viaje, poniendo mucha atención y conduciendo con muchísimo cuidado. Este nivel de atención me traía agotado. Finalmente llegué al estado de Arizona a eso de las 2 de la mañana. Me sentí aliviado, y dado que solo me faltaban unas 3 horas para llegar a la ciudad y hacer mi entrega, preferí descansar en donde pudiera y continuar el viaje temprano por la mañana. Seguí conduciendo por un rato por la autopista, y más adelante vi el cartel de una parada. Me salí y al cabo de unos 5 minutos encontré una gasolinera solitaria con parada para camiones. Me bajé a estirar las piernas, y aproveché para entrar a la tienda y comprar cosas para comer y tomar. Me fumé un cigarrillo, fui al baño, y a eso de las 2:30 o 2:40, me acosté en mi camarote. Todo esto lo describo con detalle para que se entienda una cosa. No hubo nada en ese momento, desde que me estacioné hasta que me acosté en el camarote, que me hiciera sospechar que algo raro podía pasarme. He escuchado muchas historias en las que uno nota cosas raras, sombras por el rabillo del ojo o escucha sonidos antes de vivir algo directamente paranormal. Pero yo no noté nada en absoluto. Me quedé dormido al cabo de unos minutos, sin ni siquiera tomar mi teléfono para ver videos o algo así.
Creo que no me había dormido tan tranquilo en días, pero en lugar de tener un sueño reparador, tuve una pesadilla de lo más extraña. En este sueño era de día y hacía muchísimo calor. Yo estaba conduciendo el tráiler por una carretera llena de arena, como si estuviera en un desierto árido, con mi vista al frente. Y a todas estas yo podía sentir que alguien estaba sentado a mi lado, en el asiento de copiloto. No volteaba a verlo completamente, porque me daba miedo esa persona, pero podía notar que sus manos pálidas eran muy grandes, y tenía los dedos largos. En la pesadilla yo estaba entrando en pánico. Tenía el corazón acelerado y le decía a esta persona que por favor se bajara, pero no me hacía caso. De hecho, lo único que hacía era hablarme, pero yo no entendía bien lo que decía. Lo único que lograba distinguir de su voz retorcida era mi nombre, que repetía cada poco. Al cabo de un rato, esa persona, o más bien esa cosa porque no se sentía como un humano real, empezó a jugar con la palanca de cambios. El tráiler iba realmente rápido, creo que a más de 100, y esa cosa de pronto cambiaba a segunda o a primera. Me sentía muy ansioso porque sentí que destrozaría la caja de cambios con sus juegos, y que en cualquier momento íbamos a tener un accidente. En más de una ocasión quise darme la vuelta y confrontarlo para decirle que parara, pero de nuevo, el miedo me superaba, y me quedaba viendo al frente, manteniendo el control del volante, casi sin respirar. Y de pronto dentro de mi sueño, pude escuchar un ruido conocido. Al fin pude despertarme. Medio abrí los ojos, y desde la cama de mi camarote, pude ver nítido como el agua, como la palanca de cambio se movía sola lentamente, como si una persona en el asiento de copiloto la estuviera moviendo erráticamente, de primera a tercera, después a quinta, después a segunda. De inmediato asumí que estaba soñando todavía, que eso era un sueño dentro de otro sueño. Pero a medida que pasaban los segundos, y me daba cuenta de que estaba junto a la gasolinera, me di cuenta de que no estaba durmiendo. Hice un movimiento con el dedo para asegurarme de que estaba despierto, y cuando lo confirmé, me quedé quieto, como si siguiera durmiendo, fingiendo que no me había dado cuenta de nada, mientras veía por unos 20 segundos cómo la palanca de cambio se movía sola ante mis ojos. Intenté ni siquiera respirar demasiado fuerte. No fuera a ser que lo que sea que estuviera moviendo la palanca se diera cuenta de que yo había despertado. Pero no hizo falta que yo llamara la atención. De pronto la palanca se quedó quieta. Y un instante después apreté los ojos y sentí como si alguien me tocara el cabello. Ahí no pude evitar sacudirme con fuerza como si intentara apartarle la mano a un fantasma. Pero cuando abrí los ojos obviamente no había nadie en mi camarote. Me quedé sentado un instante, pensando lo que había pasado. Ese gesto en mi cabello me recordó mucho a algo que hacía mi madre cuando yo era pequeño. Pero ese frío gélido y ese miedo profundo que sentí descartaron para mí que aquella fuera una manifestación de mi difunta madre. Esa noche tuvo que ser algo más. Me quedé quieto unos minutos más antes de saltar del camarote y revisar la cabina y el exterior del camión. No había nada ni nadie, y aunque intenté convencerme de que fue solo un sueño, no logré dormir bien de nuevo. Salí de nuevo y estuve un rato con el empleado del mercado mientras me tomaba un café, y cada cierto tiempo miraba a la cabina de mi tráiler, esperando ver en cualquier momento una sombra en el asiento de copiloto. Pero nunca pasó. Al final regresé a mi camarote. Me persigné y comencé a rezar, como si eso pudiera ahuyentar a lo que fuera esa cosa. Y unos 20 minutos después volví a acostarme. Me quedé dormido, pero no descansé del todo bien esa noche. No tuve más pesadillas, pero de todos modos estaba inquieto. Me desperté a eso de las 7, desayuné en un restaurante de carretera que estaba en la misma gasolinera, y me fui a Tucson. Durante todo el viaje, aunque no podía ver nada,
Pude sentir que algo estaba acompañándome en el asiento de copiloto. No puedo asegurarlo porque también pudo ser su gestión por la noche anterior, pero esa sensación se detuvo cuando hice mi entrega. No sé explicar qué pasó esa noche, pero sé que fue real, no un sueño. Mi nombre es José y trabajo en un depósito de mercancías en República Dominicana. Mi trabajo es sencillo, aunque pesado. Me encargo de cargar los camiones y trailers con todo tipo de mercancías, desde alimentos hasta objetos más delicados. A veces me quedo haciendo horas extras si hay mucho por entregar o si la carga es complicada, y hay que tratarla con mucho cuidado. Es algo normal, pero hace poco me pasó algo bastante raro que creo que vale la pena compartir. Fue en noviembre del 2025, y tuve una de esas noches ocupadas en las que el depósito estaba lleno de trabajo y yo me quedé a ayudar. La gente iba y venía, los trailers entraban y había mucha circulación de gente. Creo que ya eran las 12 de la noche, y el camión que yo estaba cargando era bastante importante, porque el jefe nos explicó que iba a la capital con electrónica. Por eso me estaba tomando mi tiempo para asegurarme de que todas las cajas estuvieran aseguradas, y de que nada se fuera a soltar y golpearse en el camino. Yo sabía quiénes estaban a mi alrededor mientras hacía mi trabajo. Solo algunos compañeros estaban por ahí, pero todos concentrados en sus propios trabajos. Recuerdo que estaba dentro del tráiler, terminando de acomodar una caja grande, cuando de repente algo raro ocurrió. No supe si fue el cansancio o el aire pesado de la bodega, pero sentí una presión en el ambiente, algo así como estática cerca de mis oídos. Es una sensación difícil de explicar, pero fue como si todo se estuviera volviendo más denso y el aire más pesado. Pensé que eran cosas mías. Llevaba mucho rato trabajando y a lo mejor la fatiga ya me estaba venciendo. Pero antes de que pudiera salir del tráiler para tomar algo de aire, la puerta del contenedor del tráiler se cerró de golpe. No era un cierre común. La puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado desde afuera con todas sus fuerzas. Eso me desconcertó, y pensé que era una broma de mis compañeros. Aunque en un día tan ocupado me parecía extraño que se tomaran el tiempo para estar jugando. Igual intenté gritarles desde dentro, pidiéndoles que dejaran de hacer tonterías, pero mi voz no salió. Fue como si la garganta se me hubiera cerrado y no podía gritar. Lo intenté varias veces, pero ni siquiera podía hablar. Fue como si me hubiera quedado sin aire. Comencé a desesperarme porque no entendí qué estaba pasando, y lo peor fue lo que sentí un momento después. De pronto una presión extraña me apretó, como si algo invisible me estuviera abrazando los brazos y las piernas. Y al mismo tiempo fue como si una mano hirviendo estuviera apretando mi pecho, justo en el centro, como si me estuvieran asfixiando o quemando. Fue algo terrible. Pensé que me estaban matando, pero no podía ver nada porque la oscuridad era absoluta. Mi instinto fue sacudirme con fuerza para liberarme y salir. No encontré resistencia. Fue como si los brazos que me apretaban en realidad no estuvieran ahí, y corrí hacia la puerta, desesperado, golpeándola con todas mis fuerzas. La empujé con todo lo que pude, pero no podía abrirla. Alguien le había puesto cerradura. Golpeé y golpeé con todas mis fuerzas, mientras esa presión en el pecho y la espalda no paraban. Cada golpe contra la puerta me costaba más y más, como si algo estuviera drenando mi energía. Fue cuando saqué la linterna y apunté al interior del tráiler, esperando ver algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Pero al iluminar, no había nada dentro. Solo las sombras que formaban las cajas amontonadas y las paredes metálicas del tráiler. La linterna iluminaba, pero no había nada que pudiera explicar lo que yo estaba sintiendo. Pero no importaba que todo se viera vacío. Al mismo tiempo yo no podía evitar sentir que el tráiler estaba lleno de una presencia invisible que me oprimía. Cuando al fin, después de lo que me pareció una eternidad, la puerta del tráiler se abrió
Salí disparado hacia afuera, respirando de nuevo como si acabara de salir del agua. Intenté explicar lo que acababa de pasarme, pero obviamente no pude explicarle a mis compañeros lo que había pasado. El encargado del depósito llegó y preguntó qué había pasado, y uno de mis compañeros le dijo que me había quedado encerrado adentro. Otros compañeros que estaban afuera, al ver que había salido del tráiler, me miraron sorprendidos. Me preguntaron cómo había hecho para encerrarme allí, pero yo sabía que no había sido yo. Yo no había cerrado esa puerta, pero tampoco había sido una broma de mis amigos, ni un accidente. Algo dentro de ese tráiler había cerrado la puerta. Luego de recuperar el aliento, intenté explicarles de nuevo lo que había pasado, pero no me creyeron del todo. Me miraban como si estuviera exagerando, como si todo fuera una especie de broma o un susto por el cansancio. Y uno de ellos dijo que simplemente había tenido un ataque de pánico, y por eso sentí esa opresión tan extraña. Al final acepté esa explicación, pero un sentimiento de que algo estaba mal me siguió acompañando por un rato hasta que el camión estuvo listo. Algo me había atrapado allí, algo que no era normal. Y al fin, alguien me dio la razón. Cuando un compañero y yo terminamos de poner las últimas cajas, el conductor de este tráiler se me acercó y me preguntó si lo había pasado muy mal. Le expliqué que sí, pero que no había pasado nada más, quitándole importancia. Pero él me dijo que también le había llegado a pasar, que ese tráiler tenía algo raro, una maldición o algo así, pero él no entiende de dónde salió. Un día simplemente el depósito del tráiler se comenzó a sentir extraño. No sé si ese hombre hablaba en serio o no, pero por su tono y por su edad, decidí creerle, ya que en serio no le tengo otra explicación lógica a lo que pasó. No era pánico como el que uno siente cuando va a morir, sino la sensación de que no estaba solo, de que algo más, algo que no podía ver, estaba en ese lugar conmigo. Ese camión se fue 15 minutos después y no he vuelto a verlo desde entonces. Ya no supe de ese trailero, pero creo que sí había algo maligno adherido a esa unidad, y él lo sabía. Por eso se acercó a hablar conmigo. Mi mente sigue dando vueltas, tratando de buscar una razón, pero no hay nada. Al principio pensé que tal vez alguien había cerrado la puerta sin que me diera cuenta, pero... Entonces, ¿por qué no podía hablar? ¿Por qué sentía que no podía moverme? No era un simple susto, no era una broma. Yo sabía que algo me había pasado, algo que no tenía una explicación. Hoy, después de todo lo que pasó esa noche, sigo trabajando en el depósito. El miedo se ha ido, pero la sensación de esa presión en el pecho, la sensación de que algo me estaba apretando en la oscuridad, nunca se ha ido. Esto me pasó hace 2 años, cuando todavía trabajaba como conductor repartidor para Coca-Cola en Guadalajara. Yo llevaba tiempo en esa chamba y tenía las rutinas y las rutas aprendidas. También tenía mis 2 asistentes, que eran los que me ayudaban a subir la carga, organizarla y bajarla cuando llegábamos a los negocios. Después de tantos años moviendo producto, también me acostumbré a los riesgos del trabajo, asaltos, broncas con clientes. Pero una tarde pasó algo diferente de lo usual, y creo que vale la pena compartirlo. Mi trabajo era sencillo. Salía desde la fábrica o desde el centro de distribución y llevaba la mercancía, sobre todo botellas de refrescos o bebidas relacionadas a la marca, a tiendas, mini supers y lo que tocara en la zona. Ese día había sido largo, íbamos ya al final de la ruta. Calculo que nos faltaban unos 2 clientes para poder regresar al patio y cada quien poder irse a su casa. Eran las 5 de la tarde e íbamos rumbo a una colonia de las afueras. Los 2 clientes que nos faltaban eran de ahí. Además, es importante mencionar que a lo largo del día, 2 negocios no nos pudieron recibir la mercancía por temas de espacio,
y por eso en el camión quedaban varios cientos de litros entre refrescos y jugos. No era raro terminar con sobrante, pero ese volumen sí era bastante. Íbamos avanzando cuando me detuve en un semáforo. Noté que en la esquina había una casa bonita, con la fachada bien cuidada. La puerta se abrió, y de ahí salió una señora que comenzó a caminar hacia el camión. Pensé que nos iba a pedir limosna, un refresco o algo así, pero la señora venía a pedir que la lleváramos al otro lado de la colonia, para no gastar en taxi. A mí me extrañó bastante eso porque ninguno de los tres la conocía, y aunque no era una solicitud completamente extraña, sí era mala para el trabajo. No nos estaba permitido subir gente ajena y además no había dónde sentarla. Además, en una ocasión ya habían amonestado a un conductor por subir gente en el camión, porque los clientes a veces no se guardan nada de lo que ven y se lo dicen a los supervisores o a los vendedores. Uno de mis ayudantes intentó explicarle que no se podía, y la reacción de la señora fue inmediata y desproporcionada. Su cara cambió en segundos de la más profunda tranquilidad al enojo más extremo. Yo la estaba viendo por el espejo lateral y se veía fuera de control. No fue la típica molestia de alguien a quien le dicen que no, sino una rabia que parecía personal, como si mi asistente la hubiese insultado. En ese mismo momento la luz se puso en verde, y yo me puse en marcha. Pero antes de poder alejarme, la señora golpeó el costado del camión. Desde el espejo lateral yo lo vi como si fuera un manotazo, pero el impacto sonó fuerte y seco, como si en lugar de su mano hubiese usado un martillo para golpear el lateral del camión. La lámina vibró tanto que hasta la pude sentir en la cabina, y mi reflejo fue revisar el otro lado del camión para estar seguro de que no me había golpeado una moto o algo así. El golpe fue demasiado potente para venir de una mano. Mientras nos alejábamos, le pregunté a los muchachos si ellos habían notado ese golpe, y ellos me dijeron que sí. Pero se lo tomaron a broma, diciendo que la señora seguro hacía pesas y todo eso. Seguimos manejando y durante 5 minutos todo fue normal. Estábamos a una esquina de llegar al primero de esos últimos clientes, y de pronto comenzamos a oír algo que nos dejó confundidos. Al principio fueron sonidos aislados, como estallidos pequeños. Luego se escuchó otro, y otro. En un lapso corto de segundos, el sonido se volvió más frecuente, y ya no eran 1 o 2 estallidos. Eran docenas a la vez, en cadena. Busqué la manera de orillarme y saltamos del camión, entendiendo que el sonido venía de la bodega del tráiler. Al abrir las puertas laterales, la escena fue absurda. Las botellas estaban reventando por sí solas, y no una ni dos, ni una caja. Eran muchas, casi al mismo tiempo, como si la mercancía se estuviera volviendo loca. Frente a mis ojos una botella de refresco de pronto comenzó a inflarse, y explotó sin más, como si le hubiesen lanzado una caja entera de mentos adentro. Había pedazos de plástico y tapas volando, y en las cajas de vidrio se escuchaba el trueno seco de las botellas quebrándose. Era como si cada bebida estuviera estallando desde adentro. El ruido llenaba el espacio de la bodega. El piso empezó a llenarse de líquido pegajoso, y el refresco empezó a escurrir por los laterales del camión, porque eran varios cientos de litros los que llevábamos. Y para ser sincero, a mí se me encogió el corazón no por miedo, sino porque ahí había una buena cantidad de dinero en mercancía, y nosotros éramos los responsables de ella. Además, lo más inquietante fue que no solo eran las gaseosas que estaban dañadas, sino que también los jugos, que no tenían gas, se estaban reventando frente a nosotros. Todo esto estaba pasando en fracción de segundos, antes de decirles a los muchachos que cerraran. No fuera que un trozo de vidrio volara hasta sus caras, o algo así. El daño ya estaba hecho, y nosotros teníamos que ver cómo justificábamos la pérdida ante la empresa. Llamé al vendedor para que le explicara a sus clientes que no íbamos a poder despacharles ese día,
y nos regresamos al centro de distribución para explicar lo que había pasado. Y durante todo el camino estuvimos comentando lo que pasó. Yo mientras tanto iba pensando en silencio, preguntándome cómo tanta mercancía se pudo haber dañado así nada más. Y de pronto la imagen de esa vieja golpeando el camión con una fuerza antinatural regresó a mi cabeza. Cuando se entregó el reporte, la reacción en el centro de distribución fue de incredulidad. Pero ahí estaban las pruebas. La gran mayoría de botellas reventadas como si les hubiesen disparado. De hecho, se revisó el camión de arriba a abajo para ver si había marcas de disparos o de un golpe que pudiera originar una reacción en cadena. Y aunque no hubo balas, sí encontramos una marca pequeña en el metal que yo no reconocía, donde la pintura roja del camión se raspó y el metal quedó abollado. Donde golpeó esa anciana. Pero ni de broma podíamos decir que todo el desastre lo originó una vieja, dándole una palmada al costado. Se buscó la explicación más cómoda. Un error de fábrica y un lote mal carbonatado. Un problema de presión. Un defecto en el sellado. Ese tipo de cosas pasan, muy raro, pero pasan. Lo que no encajaba era lo de los jugos, pero a mí no me correspondía justificarlo. Aunque eso sí, era nuestra unidad y nos tocaba limpiarla al día siguiente. Tardamos todo el día. Mis conclusiones fueron menos pragmáticas que las de la empresa. Y es que sin duda esa mujer tuvo que ver con el desastre que pasó unos minutos después. Su golpe antinatural hizo que todo aquello se originara. Y mientras más lo pensaba, más miedo me daba, porque no tenía sentido que alguien tan delgado pudiera sacudir con tanta fuerza todo el camión. Y la idea se quedó conmigo. La idea de que esa mujer, o más bien su rabia, la ira que tenía encima, se pegaron al camión. No lo digo como metáfora, sino como algo literal. En 10 años transportando producto, nunca había visto que la mercancía se reventara sola como si fueran bombas. Y menos si eran jugos. Al final, ese día la mercancía se dañó y se pudo comprobar. Lo que no se puede comprobar es por qué. Para mí esa señora tuvo algo que ver, aunque agradezco que se limitara a dañar la mercancía y no a nosotros.